Reciban un fraternal y caluroso saludo para todas y todas presentes en el día de hoy. La Cipatín les hablará sobre los géneros narrativos y sus exponentes son Lisbeth Catarina Caviedes, Christopher Farfán, Ángela María Trujillo y Jennifer Tatiana García. El género narrativo son expresiones literarias que se caracterizan porque se relatan historias imaginarias o ficticias, sucesos o acontecimientos que se constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo real. Esta relación entre la imaginación y experiencia, entre la fantasía y la vida, es lo que da el valor especial a la lectura en la formación espiritual de las personas. Características generales del texto narrativo. Esto puede ser escrito, oral o escrito. Tiene como particularidad que se describen los hechos y sucesos en el orden que sucede, relacionándose con los lugares y circunstancias de la trama y la acción de los personajes. También es utilizado en la misma manera en el radio, televisión, en el cine, como sucesos de noticieros, en donde un reportero describe un hecho o cuando un comentarista narra el suceso deportivo. En el género ubica al lector que el lugar, el tiempo, la circunstancia en el que se desarrolla una historia y exponiendo los hechos conforme sucede o como sea cronológicamente. La narración es relatada por un narrador. El narrador puede actuar como la entidad ajena a lo que se está narrando. Puede ser tercera persona o bien ser uno de los personajes, ya que sea la protagonista, narración en primera persona, o como uno de los personajes secundarios, narración en segunda persona. Teoría literaria en género narrativo. En la teoría clásica de los géneros se diferencia una tipología elaborada deductivamente a partir de la definición de la literatura como mimesis, una elaboración de taxonomía a partir de los géneros históricos presentes en la literatura griega y latina. La filosofía nos muestra la contingencia de nuestros relatos y el hecho depende de las prácticas sociales y compartidas y facilitar una conversación con otros. El giro literario narrativo de la ética propuesta por Rossi asume pues que no existe ninguna instancia metateórica, ninguna metaléxico, ninguna dogma que consiga escapar a las figuras del sentido. Los elementos de la narración están el tiempo, el espacio, el narrador, la acción o trama y los personajes. El narrador es interno o externo. Personajes, protagonistas principales y secundarios, acción, trama, espacio, lugar real o ficticio, tiempo, externo, interno, lenguaje, verbo, marcadores temporales, descripciones y diálogos. El narrador es la persona que presenta la narración, es el encargado de dar a conocer el mundo imaginario al lector, el cual está conformado por personas que realizan acciones dentro de un espacio determinado y que sucede dentro de unos límites temporales precisos. Los tipos de narrador pueden ser los que están fuera de la historia y los que están dentro de la historia. Los que están fuera de la historia, como el omnisciente, es un tipo de narrador que conoce toda la historia y tiene acceso a la interioridad de todos los personajes, sus sensaciones, pensamientos y sentimientos. El narrador de conocimiento relativo es el tipo de narrador que solo sabe algunos aspectos de la historia, tiene acceso a solo lo que ve y escucha. Los que están adentro de la historia, como el protagonista, es un tipo de narrador que es el principal y cuenta su propia historia. Su conocimiento del mundo de la historia es limitado, pero puede dar cuenta de sus propios pensamientos y sentimientos. Otro tipo de narrador dentro de la historia es el testigo. Este tipo de narrador es un personaje que está dentro de la historia, pero no es el principal. El conocimiento del mundo narrado es limitado. Ahora veremos el tiempo en la narración. Las acciones en la narración son llevadas a cabo por personajes, suceden en un tiempo y un espacio determinados. Hay dos tipos de tiempo en la narración. Estos son el tiempo de la historia. Este se refiere a las secuencias de las acciones de una historia, ordenadas de manera lógica y cronológicamente. El
El tiempo del relato. Este es el modo en que los acontecimientos se presentan en la narración. Es la forma en que el narrador decide contar la historia. Ahora veremos espacio en la narración. Las narraciones, además de desarrollarse en un tiempo, también deben desarrollarse en un espacio, es decir, en un lugar donde los personajes actúen. Es debido tener en cuenta que el espacio no es solo el lugar físico donde ocurre la acción, sino que hay 3 tipos de espacio. Estos pueden ser espacio físico, que es el lugar o los lugares donde se desarrolla la acción. Espacio social, es el entorno cultural y moral en donde se desenvuelven los personajes. Psicológico, corresponde al mundo interior de los personajes, sus conflictos, emociones y tensiones. Ahora veremos acción en la narración. Es todo aquello que los personajes hacen y tienen consecuencias para sí mismo o para los demás personajes. La acción se divide en inicio, que se presenta una situación relativamente estable, se muestran los personajes y el espacio de la narración. Nudo, complicación. La situación que se presentó al inicio cambia, pues surgen sucesos que rompen con el orden existente. Desarrollo. A partir del nudo se comienza a tener una serie de reacciones que la llevan a unas consecuencias. Desenlace. Concluye con la historia narrada y se establece un nuevo orden. Tipos de personajes en el género narrativo. Nos ayudan a diferenciar los personajes en una narración para saber cuál es la función que cumplen en ella. Personajes principales son los que permiten que la historia avance, porque la historia gira alrededor de ellos. Son también llamados los protagonistas de la obra. Personajes secundarios. Estos personajes no tienen un rol principal, pero sí participan en la historia. La participación es complementaria a la de los personajes principales. Personajes ambientales. Son, como su nombre lo indica, los que generan un ambiente en el drama. No tienen casi diálogo, pero son muy necesarios. Personajes incidentales. Ellos solo inciden en un momento de la narrativa, pero luego desaparecen. No dejan mucho en la historia. De una forma más grotesca son llamados los personajes o considerados los personajes de relleno. Características de estos personajes. Planos. Son aquellos personajes que demuestran en su personalidad que siempre tienen un mismo carácter durante toda la narración. Características de los personajes redondos. Su carácter es muy impredecible, es por eso que nos mantienen siempre a la expectativa. El autor es la persona que crea la obra literaria para expresar ideas y emociones a través de una historia. Las especies narrativas son las formas que existen para contar una narración. La novela, una de las características principales que tiene la novela es que es extensa y pueden presentar varias historias de una forma compleja, en donde introduce en ella muchos personajes. Es en este tipo de género narrativo el que tiene mayor personaje. La novela tiene un protagonismo en la literatura moderna y contemporánea. La novela surge en el siglo XX y es un género romántico en el cual se caracteriza por cumplir un papel fundamental para captar el sufrimiento y la liberación. Es escrita en prosa. Tipos de novela. Los tipos de novela que encontramos, uno de ellos es el tipo de novela idealista, que es aquella en el cual se narran aventuras y se desarrolla en un ambiente fantástico. Los personajes son extraordinarios. Estas narrativas son caballerescas, entre otras. Otro tipo de novelas son las realistas, en donde los ambientes son más reales porque son formadas como un reflejo de la humanidad, donde se hace esta narrativa en función donde describen los grupos sociales. Estas narrativas
son hechas más que todo en ciudades. Hola muchachos, yo les expondré los principales exponentes de la novela. Los principales exponentes de la novela, uno de ellos fue Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Tenemos a Vladimir Nabokov con Lolita. Y tenemos a Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha. También tenemos los exponentes del cuento, que es Juan Rulfo con El llano en llamas. También tenemos las especies narrativas. Pues las especies narrativas son las formas para contar una narración. En este caso es una novela extensa que se puede representar con varias historias. También tenemos el microcuento. El microcuento ya es una narración breve cuya trama es protagonizada por un grupo muy reducido de personajes. También está la fábula, y la fábula es una composición literaria narrativa y breve. Generalmente la encontramos en prosa o en verso. Los personajes principales suelen ser animales o cosas animadas que hablan y actúan como humanos. También encontramos la crónica. La crónica es una historia narrativa que nos expone los hechos siguiendo un orden cronológico. Es el testimonio a una realidad. Tenemos también el mito. El mito es una fábula oral que nos explica por medio de la narración los seres que encarnan de forma simbólica, por fuerza de la naturaleza. Tenemos también la leyenda, y la leyenda es una narración que nos cuenta hechos humanos y sobrenaturales que se van transmitiendo de generación en generación de una cultura. Aunque contienen muchos hechos sobrenaturales, muchas leyendas son consideradas por las personas muy increíbles. Muchas gracias, chicos, eso era todo. Gracias por su atención. Junto a la CIPA TIN esperamos que les haya gustado la exposición de los géneros narrativos, y muchas gracias por habernos prestado su atención y tiempo.